¿Alguna vez te has preguntado cómo el enemigo se infiltra en las iglesias a través de la adoración? Puede sonar absurdo, ¿verdad? Créelo o no, pero es una realidad que a menudo pasa desapercibida y se ignora. En este video, exploraremos una de las estrategias del enemigo para desviar la adoración, que debería estar dedicada únicamente a Dios. Lo que es aún más alarmante es que el enemigo ejecuta esta estrategia de manera tan sutil que incluso los adoradores más devotos no logran darse cuenta. Quédate conmigo durante los próximos minutos, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu percepción de lo que sucede durante los servicios de adoración. Vamos a sumergirnos. La alabanza y la adoración son poderosas herramientas espirituales. La Biblia nos enseña que la alabanza tiene la capacidad de romper cadenas y abrir puertas. En Hechos, capítulo 16, versículos 25 a 26, leemos acerca de Pablo y Silas, quienes, a pesar de estar encarcelados, comenzaron a alabar a Dios. Como resultado, ocurrió un gran terremoto que abrió las puertas de la prisión y liberó a todos los prisioneros. Esto demuestra el profundo impacto que la alabanza puede tener. Sin embargo, así como Dios utiliza la alabanza para realizar milagros, el enemigo busca pervertir esta arma para sus propios fines. El enemigo es astuto y comprende que la alabanza es una conexión directa con Dios. Por lo tanto, trata de distorsionar y desviar esta práctica para servir a sus propios objetivos. Imagina que la adoración se desvía de su verdadero propósito, convirtiéndose en una actuación vacía de significado espiritual. Esto sucede cuando la alabanza deja de ser un acto de rendición y se convierte en una simple exhibición de talento o entretenimiento. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, Pablo nos advierte que Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz. Esto significa que puede infiltrarse en prácticas aparentemente piadosas como la adoración para desviar la gloria que legítimamente pertenece a Dios. Una forma en que el enemigo logra esto es convirtiendo la adoración en un espectáculo. Cuando el enfoque se desvía de Dios hacia la calidad de la actuación, la habilidad de los músicos o la sofisticación de la producción, se pierde la verdadera esencia de la adoración. La adoración auténtica consiste en exaltar a Dios, reconocer su santidad y entregarnos completamente a Él. Cuando estos elementos son reemplazados por el deseo de impresionar a otros o crear un espectáculo, la adoración se vuelve vacía y superficial. Para comprender esta infiltración, debemos retroceder al principio. Lucifer, antes de su caída, ocupaba una posición prominente como uno de los ángeles principales responsables de la música en el cielo. En Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 15, se le describe como adornado con piedras preciosas y con instrumentos musicales preparados para él. Esto indica que Lucifer tenía un papel especial y elevado en la adoración celestial, estrechamente vinculado a la alabanza y la adoración. Lucifer era un querubín, lo que significa que tenía un nivel de cercanía y responsabilidad ante Dios que pocos otros ángeles tenían. Su papel implicaba liderar la adoración celestial, una función de gran honor e importancia. Sin embargo, su caída fue causada por el orgullo y el deseo de recibir la adoración que legítimamente pertenecía a Dios. En Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14, aprendemos sobre la arrogancia de Lucifer y su declaración de querer ascender y ser como el Altísimo. Su deseo insaciable de autoexaltación y adoración llevó a su rebelión contra Dios. Lucifer, que una vez fue líder de adoración, quería ser el objeto de adoración mismo. Este orgullo excesivo y rebelión resultaron en su expulsión del cielo. Ahora conocido como Satanás, continúa buscando formas de robar la adoración a Dios. Habiendo perdido su papel original, Satanás utiliza sus antiguas habilidades musicales y su conocimiento del poder de la alabanza para engañar y desviar la adoración de los fieles. Él comprende el poder de la verdadera adoración y trata de pervertirla para sus fines malvados.
La estrategia de Satanás implica infiltrar las prácticas de adoración en las iglesias y desviar el enfoque de Dios hacia otras cosas, como el rendimiento, la música como entretenimiento y la exaltación de individuos. Al pervertir la adoración, no solo busca satisfacer su deseo de ser exaltado, sino que también intenta evitar que Dios reciba la gloria que le corresponde. Satanás explota su profundo conocimiento de la naturaleza humana y la adoración para crear distracciones y distorsiones, haciendo que la adoración sea mecánica y carente de su verdadero propósito espiritual. Desafortunadamente, muchos líderes de adoración y ministros de música caen sin saberlo en las trampas que el enemigo ha establecido. Esto ocurre cuando el enfoque de la adoración se desplaza de Dios al rendimiento, produciendo un espectáculo o exaltando los talentos individuales. En Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús enfatiza que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando la adoración se convierte en un espectáculo, se pierde la esencia de la verdadera alabanza y el ambiente se vuelve susceptible a influencias negativas. La distorsión de la adoración moderna puede observarse en la forma en que muchos servicios se han convertido en eventos de entretenimiento. Las iglesias invierten grandes sumas en equipos de sonido de última generación, iluminación y producciones que se asemejan más a espectáculos musicales que a reuniones de adoración. Si bien la excelencia técnica no es inherentemente negativa, el problema surge cuando estos elementos opacan el verdadero propósito de la adoración, que es glorificar a Dios. El mensaje central puede diluirse cuando la congregación se convierte más en espectadores que en participantes activos. Además, el contenido de las letras de las canciones de adoración a menudo refleja esta distorsión. En lugar de ser teológicamente profundos y ricos en significado espiritual, las letras se vuelven superficiales y se centran en las emociones humanas. La adoración debería exaltar la santidad y soberanía de Dios, pero a menudo se enfatizan las experiencias personales y los sentimientos del adorador, desviando aún más el enfoque de Dios. Esto no solo lleva a una comprensión errónea de quién es Dios y su carácter, sino que también contribuye a la búsqueda de popularidad y aceptación. En ocasiones, las canciones de adoración se crean para complacer a un público amplio, lo que puede resultar en compromisos teológicos. La presión por producir éxitos virales en plataformas de redes sociales puede priorizar melodías pegadizas y letras emocionalmente resonantes sobre la profundidad bíblica. Este cambio puede convertir la adoración en un producto comercial en lugar de una ofrenda espiritual genuina. Otro aspecto a considerar es la exaltación de líderes de adoración y músicos. Cuando la congregación idolatra a quienes están en el escenario, se distorsiona el propósito de la adoración. En lugar de señalar a Dios, la adoración gira en torno a las personalidades humanas. Esta sutil idolatría puede llevar a un culto a la personalidad, donde la presencia de Dios pasa a un segundo plano en comparación con la presencia de celebridades cristianas. La tecnología y las redes sociales también desempeñan un papel significativo en esta distorsión. Las transmisiones en vivo y los videos de los servicios de adoración pueden convertirse fácilmente en exhibiciones personales. Si bien la tecnología tiene el potencial de llegar a impactar a personas de todo el mundo, también puede fomentar una cultura de actuación y vanidad. La tentación de buscar me gusta, compartidos y seguidores puede desviar aún más el enfoque de la verdadera adoración. Por último, el contenido de las letras de las canciones de adoración es crucial. A veces, las letras pueden ser superficiales o incluso incorrectas teológicamente, desviando a los adoradores de una comprensión verdadera de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Colosenses, capítulo 3, versículo 16 nos instruye a que la palabra de Cristo habite en nosotros ricamente mientras nos enseñamos y nos amonestamos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Si las letras de las canciones no reflejan la verdad bíblica, pueden convertirse en una herramienta en manos del enemigo para desviar los corazones. La profundidad teológica de las letras de las canciones de adoración es esencial para asegurar que la adoración esté en línea con la verdad de la palabra de Dios.
Cuando las letras son superficiales o contienen errores doctrinales, no solo no glorifican adecuadamente a Dios, sino que también pueden llevar a los adoradores a una comprensión equivocada de la fe cristiana. La Biblia enfatiza repetidamente la importancia de una enseñanza correcta y una doctrina sólida. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3, Pablo advierte que llegará un momento en que la gente no tolerará la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros que digan lo que sus oídos desean escuchar. La música de adoración tiene un impacto significativo en la teología práctica de los adoradores. Las canciones que se cantan repetidamente durante los servicios de adoración ayudan a moldear la comprensión y la experiencia espiritual de las personas. Si estas canciones contienen una teología débil o errónea, pueden contribuir a una fe superficial o distorsionada. Por ejemplo, las canciones que enfatizan únicamente las bendiciones materiales y el bienestar pueden promover una visión distorsionada del Evangelio conocida como teología de la prosperidad. Esta visión sugiere que la verdadera fe siempre resulta en riqueza y salud, ignorando aspectos cruciales de la enseñanza bíblica sobre el sufrimiento, la santificación y la vida cristiana. Además, las letras de adoración que se centran en exceso en la experiencia emocional del adorador en detrimento de la gloria de Dios y la obra redentora de Cristo pueden llevar a una adoración centrada en el hombre. La adoración debe ser una respuesta a la revelación de Dios y un reflejo de su verdad. Cuando el enfoque se desplaza hacia las emociones y experiencias humanas, se desplaza el centro de la adoración. El Salmo, capítulo 19, versículos 19 a 105, nos dice que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz en nuestro camino. Por lo tanto, las letras de las canciones de adoración deben iluminar la verdad de Dios y guiar a los adoradores hacia una comprensión más profunda de quién es Él. La integridad teológica en las letras de las canciones de adoración también es vital para la evangelización y el discipulado. Los nuevos creyentes y aquellos que exploran la fe cristiana pueden formar sus primeras impresiones de Dios y el Evangelio a través de las canciones que escuchan. Letras bien fundamentadas y sólidas desde el punto de vista bíblico pueden ayudar a enseñar y reforzar la verdad del Evangelio, mientras que las letras teológicamente incorrectas pueden crear malentendidos y barreras para una fe genuina. En Tito, capítulo 2, versículo 1, Pablo exhorta a enseñar lo que es apropiado para una sana doctrina, un principio que debe aplicarse al contenido de las canciones de adoración. Los líderes de adoración tienen una enorme responsabilidad como guardianes de la adoración en la congregación. Deben estar constantemente vigilantes contra cualquier desviación que pueda ocurrir. Santiago, capítulo 3, versículo 1, nos recuerda que aquellos que enseñan serán juzgados con mayor rigor. Por lo tanto, los líderes de adoración deben estar profundamente arraigados en la palabra de Dios y comprometidos con la verdadera adoración. Deben discernir y evitar cualquier cosa que pueda desviar la gloria que pertenece a Dios. Los líderes de adoración no son solo músicos talentosos, son, ante todo, ministros del Evangelio. Su papel va más allá de dirigir. Tienen la responsabilidad de guiar a la congregación en una adoración auténtica y centrada en Dios. Esto requiere una comprensión teológica profunda y una vida constante de oración. Deben ser ejemplos de piedad, demostrando en sus vidas la santidad y devoción que proclaman a través de la música. Su influencia puede moldear la espiritualidad de la congregación, por lo que deben estar alineados con la verdad bíblica y sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Además, los líderes de adoración deben tener un corazón de siervo, entendiendo que su papel no se trata de exaltación personal, sino de facilitar un encuentro genuino con Dios. Al servir humildemente a la congregación y guiarla en una adoración centrada en la verdad de Dios, contribuyen al crecimiento espiritual y transformación del cuerpo de creyentes. En conclusión, la adoración es una práctica poderosa y sagrada que debe ser cuidada y guiada con el máximo cuidado. Al reconocer y evitar los intentos del enemigo de desviar la adoración de su verdadero propósito, podemos asegurarnos de que nuestra alabanza y adoración estén dirigidas únicamente hacia Dios.
Que nuestra adoración esté arraigada en la verdad bíblica, caracterizada por la integridad teológica y dirigida por líderes de adoración que están dedicados a la gloria de Dios y al bienestar espiritual de la congregación. En Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo nos anima a ser humildes y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, en lugar de ser ambiciosos egoístamente. Este principio es importante para los líderes de adoración. Deben liderar con humildad, buscando glorificar a Dios en lugar de destacarse a sí mismos. El verdadero liderazgo en la adoración se caracteriza por un espíritu de servicio, donde el objetivo principal es ayudar a la congregación a conectarse con Dios. La preparación espiritual es tan importante como la preparación musical. Los líderes de adoración deben pasar tiempo en oración, estudiando la Biblia y buscando la presencia de Dios. Juan, capítulo 15, versículo 5, nos recuerda que sin Jesús no podemos hacer nada. Esto es especialmente cierto en el ministerio de adoración. La efectividad de un líder de adoración no depende únicamente de sus habilidades musicales, sino de su estrecha relación con Dios. Cuando los líderes de adoración ministran desde una profunda conexión con Dios, el Espíritu Santo puede tocar y transformar vidas a través de sus canciones. Los líderes de adoración también tienen la responsabilidad de enseñar y discipular al equipo de adoración. Esto incluye capacitar a músicos y cantantes no solo en habilidades técnicas, sino también en teología y espiritualidad. Deben crear un ambiente donde cada miembro del equipo sea alentado a desarrollar una relación personal con Dios y comprender la importancia de su papel en la adoración congregacional. Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12, habla sobre los dones que Cristo dio a la Iglesia para equipar a los santos para el ministerio. Los líderes de adoración deben ver su papel como parte de este llamado, para equipar y edificar a la Iglesia. Ser sensible al Espíritu Santo es crucial. Los líderes de adoración deben estar atentos a la dirección del Espíritu durante el servicio, estar abiertos a ajustar los planes de acuerdo con la guía divina. Hechos, capítulo 13, versículo 2, nos muestra un ejemplo de cómo la iglesia en Antioquía adoraba y ayunaba cuando el Espíritu Santo les daba dirección. De manera similar, los líderes de adoración deben estar en sintonía con el Espíritu Santo, guiando la adoración de una manera que honre a Dios y edifique a la congregación. Deben tener corazones y mentes abiertos para escuchar la voz de Dios y el coraje para seguir sus instrucciones, aunque eso signifique desviarse del plan original. Ahora, consideremos un testimonio que demuestra cómo la verdadera adoración puede transformar vidas y cómo el enemigo intenta distorsionarla. Imagina una iglesia donde la adoración se tratara como un espectáculo. Todo parecía perfecto con luces, sonido y actuaciones, pero faltaba algo, la presencia de Dios. En contraste, una pequeña iglesia con recursos limitados pero corazones genuinos volcados hacia Dios experimentó milagros a través de la adoración. Durante un sencillo servicio en esta pequeña iglesia, la presencia de Dios era palpable, lo que llevó a sanidades físicas y liberaciones. Esto nos muestra que no es la grandiosidad de la actuación lo que atrae la presencia de Dios, sino la sinceridad del corazón. El impacto de la adoración sincera y verdadera va más allá de lo superficial. La historia de transformación ilustra la diferencia entre una adoración centrada en el rendimiento y una verdadera adoración que busca la presencia de Dios. En la primera iglesia, donde la adoración era un espectáculo, todos los elementos visuales y sonoros estaban presentes, pero faltaba la unción del Espíritu Santo. Sin la presencia de Dios, la adoración se convierte en una mera actividad estética que carece del poder para transformar vidas. Por otro lado, la pequeña iglesia que priorizaba un corazón volcado hacia Dios experimentó la verdadera esencia de la adoración. Aunque carecían de una producción elaborada, su enfoque estaba en Dios. Este tipo de adoración, nacida de un corazón contrito y humilde, crea un ambiente donde el Espíritu Santo puede moverse libremente. Santiago, capítulo 4, versículo 8, nos recuerda que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros.
La cercanía de Dios no depende de circunstancias externas, sino de la sinceridad de nuestros corazones. Los milagros que ocurrieron en el sencillo servicio de esa pequeña iglesia testifican lo que Dios puede hacer cuando la adoración es genuina. Las personas fueron sanadas y liberadas, demostrando que la presencia de Dios trae restauración y transformación. Esta clase de transformación no puede ser fabricada mediante técnicas humanas. Es un resultado directo de la presencia de Dios respondiendo a la adoración ofrecida en espíritu y verdad. Este testimonio también nos recuerda que la verdadera adoración no depende de recursos materiales ni habilidades artísticas. En Juan, capítulo 4, versículo 23, Jesús dijo que Dios busca adoradores que lo adoren sinceramente en espíritu y verdad. Esto significa que a Dios le interesa más la autenticidad y pureza de nuestra adoración que lo impresionante que pueda ser nuestra producción. La verdadera adoración surge de un corazón que reconoce la grandeza y santidad de Dios, independientemente de las circunstancias externas. La diferencia entre una adoración ostentosa y una adoración genuina se puede ver en los resultados que producen. Mientras que la adoración centrada en el rendimiento puede impresionar nuestros sentidos, la verdadera adoración transforma nuestros espíritus. Estar en la presencia de Dios tiene un efecto profundo y duradero. No solo toca nuestras emociones, sino que también cambia nuestras vidas desde adentro hacia afuera. La verdadera adoración nos lleva a un encuentro real y transformador con Dios, donde se rompen cadenas y se restauran los corazones. Además, la verdadera adoración crea un ambiente donde la fe puede crecer y prosperar. Cuando las personas son testigos y experimentan el poder de Dios en acción, su fe se fortalece. Los testimonios de sanidad y liberación no solo benefician a aquellos directamente involucrados, sino que también inspiran y edifican a toda la congregación. Sirven como recordatorios tangibles de que Dios está presente y activo en nuestras vidas, respondiendo a nuestras oraciones y adoración sinceras. Este testimonio de transformación también enfatiza la importancia de buscar a Dios por encima de todo. En un mundo donde podemos distraernos fácilmente con apariencias externas y el deseo de complacer a otros, nuestra meta principal debe ser agradar a Dios. Solo la presencia de Dios puede verdaderamente transformar nuestras vidas y traer el avivamiento que desesperadamente necesitamos. Cuando priorizamos a Dios, Él promete cuidar de todas nuestras otras necesidades. Mateo, capítulo 6, versículo 33. El discernimiento espiritual es crucial para identificar y combatir infiltraciones y distracciones. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, Pablo menciona el don de discernir espíritus, que nos ayuda a reconocer cuando algo o alguien está siendo utilizado por el enemigo para desviar la adoración. El discernimiento espiritual permite que la iglesia se mantenga enfocada en Dios y resista las tentaciones de convertir la adoración en algo que no lo glorifique. El discernimiento espiritual va más allá de distinguir entre el bien y el mal. Implica percibir sutiles influencias espirituales que pueden estar operando detrás de situaciones y comportamientos. Este don es esencial tanto para los líderes de adoración como para toda la congregación. Nos ayuda a reconocer cuando el enemigo intenta infiltrarse en la adoración y desviar la atención de Dios. A menudo, estas influencias no son obvias y pueden parecer inofensivas o incluso espirituales. Para desarrollar el discernimiento espiritual, es fundamental tener una vida de oración profunda y constante. La oración abre nuestros ojos espirituales y nos permite ver más allá de lo visible para los ojos humanos. Efesios, capítulo 6, versículo 18, nos instruye a orar en el Espíritu en todo momento y a estar alerta con perseverancia. Esta vigilancia espiritual es fundamental para el discernimiento, manteniéndonos conscientes de las estrategias del enemigo y capacitándonos para responder con sabiduría y autoridad. El estudio diligente de la Biblia es otro aspecto vital del discernimiento espiritual. La palabra de Dios es la verdad absoluta y sirve como lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Salmo, capítulo 119, versículo 105. Cuando estamos fundamentados en las Escrituras,
podemos identificar falsedades y distorsiones que intentan infiltrarse en la adoración. El conocimiento bíblico nos proporciona un estándar mediante el cual podemos juzgar todas las cosas, discerniendo lo que proviene de Dios y lo que no. El discernimiento espiritual también implica sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía y consejero, y nos otorga discernimiento para percibir lo que está oculto a los ojos naturales. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús nos dice que el Espíritu Santo, quien representa la verdad, nos guiará hacia el entendimiento de toda verdad. Al estar conectados con el Espíritu Santo, podemos reconocer su dirección e identificar cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. Para hacer esto, necesitamos someternos y obedecer al Espíritu Santo, permitiéndole que nos guíe y nos revele la verdad. Además, el discernimiento espiritual es un don que podemos buscar y desarrollar. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1, Pablo anima a los creyentes a desear fervientemente los dones espirituales, incluyendo el don de profecía. Esto se aplica a todos los dones, incluyendo el discernimiento de espíritus. Podemos pedirle a Dios que nos dé este don y nos ayude a crecer en él. Buscar activamente el discernimiento muestra nuestra dependencia de Dios y nuestro deseo de mantener una adoración pura. El discernimiento espiritual es vital en varios aspectos del ministerio de adoración. Por ejemplo, al seleccionar canciones, es crucial discernir si las letras son teológicamente precisas y glorifican a Dios. Al elegir líderes y músicos, es importante discernir si sus vidas reflejan un compromiso genuino con Cristo y si lideran con un corazón sincero. Durante los servicios, el discernimiento espiritual nos ayuda a percibir si existen obstáculos o distracciones espirituales que deben abordarse mediante la oración. También es esencial para lidiar con conflictos y divisiones que puedan surgir dentro del ministerio de adoración. El enemigo a menudo intenta sembrar discordia y desunión entre los miembros del equipo, pero un líder de adoración con discernimiento puede identificar estas tácticas y promover la unidad. La oración forma el fundamento de la adoración genuina. En Efesios, capítulo 6, versículo 18, Pablo nos anima a orar en todo momento con diferentes tipos de oraciones y peticiones. A través de la oración, podemos pedirle a Dios que nos guíe y nos proteja de las trampas establecidas por el enemigo. Nos ayuda a mantenernos enfocados en la verdadera adoración. Las iglesias que dedican tiempo a orar antes de los servicios de adoración están mejor equipadas para resistir los intentos de Satanás de distraernos. La Biblia está llena de ejemplos de verdadera adoración que atrajo la presencia de Dios y condujo a grandes logros. Un ejemplo es el rey David, quien adoraba a Dios apasionadamente sin preocuparse por las opiniones de los demás. Alababa a Dios con todas sus fuerzas. Otro ejemplo es Josafat, quien colocó cantantes al frente del ejército para alabar al Señor. Esto resultó en una victoria milagrosa. El ejemplo de David es especialmente poderoso porque muestra la esencia de la verdadera adoración. Él expresó su devoción a Dios con entusiasmo, sin reservas. En 2 Samuel, capítulo 6, versículos 14 al 22, vemos a David danzando delante del Señor con todas sus fuerzas, vistiendo solamente un efod de lino, mientras llevaba el arca del pacto a Jerusalén. Aunque su esposa Mical despreciaba su comportamiento, David se humilló aún más para adorar a Dios. Este episodio demuestra que la verdadera adoración no se preocupa por las apariencias o la aprobación humana, sino que se trata de expresar sinceramente amor y reverencia a Dios. Otro ejemplo significativo es la historia de Josafat en 2 Crónicas, capítulo 20. Cuando el reino de Judá fue amenazado por ejércitos enemigos, Josafat buscó a Dios a través de la oración y el ayuno. Dios respondió a través de un profeta, asegurándoles que no temieran porque la batalla pertenecía al Señor. Josafat tomó una decisión inusual y designó a cantantes para marchar al frente del ejército, alabando a Dios y proclamando su misericordia eterna. Mientras cantaban y alababan a Dios, Él preparó emboscadas contra los ejércitos enemigos, haciéndolos pelear entre sí.
Esto resultó en la victoria de Judá sin que tuvieran que luchar. Esta historia ilustra el poder de la verdadera adoración para atraer la intervención divina y traer la victoria en circunstancias desesperadas. Estos ejemplos bíblicos nos enseñan que la verdadera adoración es una expresión de fe y confianza en Dios. Cuando adoramos a Dios en espíritu y verdad, atraemos su presencia y experimentamos su poder en nuestras vidas y circunstancias. La verdadera adoración va más allá de la mera actividad religiosa, es un poderoso arma espiritual que puede cambiar el curso de las situaciones y traer el reino de Dios a la tierra. Además, estos ejemplos resaltan la importancia de tener un corazón alineado con Dios. David y Josafat buscaron sinceramente y humildemente a Dios. Reconocieron su dependencia de Él y se entregaron por completo a Él en adoración. Esta actitud de entrega y humildad es esencial para la verdadera adoración, porque reconoce que toda nuestra vida y victoria provienen de Dios. Los líderes de adoración hoy pueden aprender valiosas lecciones de estos ejemplos. Son llamados a liderar con un corazón puro, manteniendo su enfoque en Dios y guiando a la congregación hacia un encuentro auténtico con Él. En lugar de preocuparse por su desempeño o las opiniones de los demás, deben esforzarse por agradar a Dios por encima de todo. Esta es la clave para una adoración que transforma vidas y atrae la poderosa presencia de Dios. Hemos llegado al final de nuestro video y espero que lo hayas disfrutado. Si buscas inspiración, conocimiento y conexión espiritual, no pierdas esta oportunidad. Suscríbete a nuestro canal ahora, deja un me gusta y un comentario para fortalecer nuestra comunidad. Si deseas apoyarnos en la difusión de historias religiosas que tocan corazones, conviértete en miembro del canal. Juntos, podemos marcar la diferencia y mejorar nuestro viaje espiritual. Sigue viendo videos sobre la historia de la Biblia. Mostraré 2 recomendaciones en la pantalla. Que Dios te bendiga y sigamos con el próximo video.